Marvin, si pudiera presentarse para todas las personas que recién se están conectando y que quizás todavía no lo conocen, si pudiera decirnos de qué nacionalidad es, hablarnos de su ministerio, y de su familia también, ¿no? Para saber más de usted. Much- Muchas gracias, hermano Dani. Bueno, yo soy Marvin Pacheco Carrillo, soy colombiano, nací en la ciudad de Valledupar hace 48 años. Mi madre es cristiana y es la primera uh, miembro de las Asambleas de Dios en la ciudad de Valledupar, que nació en nuestra casa. Es la primera creyente bautizada de las Asambleas de Dios. Así que, como se darán cuenta, tengo estirpe evangélica de tradición pentecostal. Y bueno, y mi familia participó en la fundación o la llegada de las Asambleas de Dios a la ciudad de Valledupar, por allá, por el año 85. Entonces yo era un niño como unos 10 años cuando participé del primer culto de las Asambleas de Dios acá en la ciudad de Valledupar. Valledupar es una ciudad quizás de algunos casi 500,000 habitantes al nororiente de Colombia, en el Caribe colombiano. Entonces, bueno, mi padre conoció del Señor ya mucho después, murió en el Señor y bueno, y murió como un miembro cristiano de las Asambleas de Dios. Entonces, eso como para contar un poquito, ¿no? De mi familia. Bueno, y yo soy casado con Noemí del Jesús Félix. Ella es dominicana. Casado hace 23 años y 2 años de novio. Tenemos 2 hijas y un varón. Mi hija mayor, Daisel, se gradúa como médico ahora el 14 de octubre del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en República Dominicana. Nuestra segunda hija está finalizando su 3er año de medicina también. Y el menor, que es Isabela, y el menor, Marvin Daniel, empezó a estudiar ingeniería civil ahora, ¿no? Entonces, junto a mi esposa y un grupo de hermanos, plantamos hace 23 años la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral, asociada al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Y bueno, ¿qué puedo yo decirles a ustedes sobre esto, no? Privilegio ser un seguidor del Señor Jesucristo, un cristiano. Desde niño, yo tengo conciencia de mi conversión antes que llegara a las Asambleas de Dios a los 8 años. Tengo 2 tíos, uno paterno y uno materno, que conocieron al Señor mucho antes, pero yo fui convencido por el Espíritu Santo de mi pecado a los 8 años, luego de ver una película en Semana Santa, la crucifixión de Cristo. Yo me fui solo al jardín de la casa atrás y yo llorando le pedí perdón al Señor porque entendí siendo un niño que yo debía estar en la cruz, pero que no estuve yo, sino Él, que me perdonó. Y entonces soy consciente que soy un salvado, que soy un cristiano convertido. Tuve la experiencia de hablar en lengua sin nunca haber oído de la doctrina, ni del don de lengua, ni del concepto del bautismo pentecostal clásico, del bautismo del Espíritu Santo, a los 11 años, en un servicio de la iglesia. Así que no puede alguien decir que fui manipulado o que alguien me enseñó eso, no, para nada, ¿no? Bueno, así que solo he pastoreado una iglesia, la Gran Comisión, hace 23 años. En este mes de agosto estamos de aniversario, ¿no? Antes de eso, pues serví predicando desde niño el Evangelio. Prediqué siendo adolescente, predicaba en los buses aquí en la ciudad de Valledupar, iba a predicar a la corrección de menores. Cuando terminé el bachillerato, prediqué en la cárcel.
Eh, este, Así que siempre hubo un fervor por compartir a Cristo Jesús. Y luego serví con jóvenes, estuve discipulando como maestro de escuela dominical. eh, y bueno, sí, como líder de jóvenes. Y fue todo el proceso. Y en el año 97, quien era mi pastor en ese entonces, que vio el llamado en la Asamblea de Dios Central, de acá de Valledupar, en el año 97, él me dijo, yo iba a dar una clase a los jóvenes, yo tenía 21 años, y él me dijo, mira, yo creo que Dios a ti te ha llamado al ministerio, y tengo 2 becas para que estudies en el Instituto Bíblico, una en Costa Rica y otra en República Dominicana. No sé por qué, creo que es cosa de la providencia del Señor, escogí ir a República Dominicana, y allá llegué el 10 de agosto del año 1997 al Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios de República Dominicana, fundado en 1943 por Henry Mock. Y bueno, donde ministros del Evangelio desde entonces han estudiado, han sido formados en esa casa de estudio. Ahí duré 3 años interno y obtuve un bachillerato en teología. Y ya en el año 2000 regreso a Colombia, vengo casado y vengo a dar clases en el Instituto Bíblico, y los hermanos que me conocían, que habían estado afectados, me pidieron que fuera su pastor. Yo dialogué con el superintendente del Distrito Norte en su momento y él avaló que plantáramos esta congregación. Desde entonces he estado enseñando distintas materias en el Instituto Bíblico de Asamblea de Dios y en otros institutos no de asamblea que me han invitado, ¿no? Luego de eso me hice abogado, soy abogado, y en diciembre del año pasado terminé una maestría en divinidad con el Seminario Teológico Bautista del Sur. Esa es de tradición muy reformada. Entre los mismos bautistas llaman a esa institución el seminario. Sienten mucho orgullo por una institución de más de 150 años de historia, formando ministros, donde muchos eruditos, como por ejemplo A.T. Robertson, el hombre, un comentario que está por ahí al texto griego, grabó de esa institución y muchísimo. Entonces, de una cosa yo estoy seguro, y es que allí tienen un compromiso serio con la palabra de Dios, un compromiso serio con el Evangelio, y bueno, son bautistas, y son bautistas ese seminario de tradición reformada, doctrinas de la gracia, como ellos definen, ¿no? Fui admitido en un doctorado en ministerio que comienzo el año entrante, la última semana de enero, también con esta institución. Entonces he aprendido a amar la iglesia de Cristo. Amar la iglesia cristiana evangélica con todas sus expresiones dentro de esto. Ustedes hoy tienen un en vivo titulado ¿Por qué soy pentecostal? Yo les voy a decir por qué soy pentecostal, porque estando allí tuve la oportunidad de estudiar con un instituto dispensacionalista, cesacionista, ultracalvinista, antes de estudiar a Santo y créame que me chocaron con muchas cosas que se practican o que se viven dentro de la tradición pentecostal, y que ellos inclusive califican como cosas inclusive no de Dios, realmente no de Dios. Por ejemplo, ellos son muy de la línea de este autor famoso que respeto, que escribió un libro titulado Fuego Extraño, es por MacArthur, y ellos son muy de ese corte, y con opiniones muy similares a la del pastor MacArthur, pero que tú aprendes a amar a tus hermanos en la fe. Aprendes que lo más importante es que somos hijos de Dios. Aprendes que somos lavados por la sangre del Cordero. Aprendes que
somos herederos de salvación, y comienzas a buscar la unidad de la iglesia, manteniendo tus convicciones y tu tradición, respetando a los demás. Entonces yo me he movido con esto. La verdad es que en cuanto a católico romano, solo he participado como conferencista en temas de justicia y paz, de reparación aquí en Colombia, en temas de justicia social. He hablado con ellos, pero nunca he tenido diálogo teológico con la tradición romana. Lo he querido tener, pero realmente me han evadido. Me han evadido sobre eso. Entonces, cuando he participado con sacerdotes católicos, básicamente con el obispo de la diócesis de Valledupar, no ha sido un tema que hemos hecho juntos, sino que en su momento el gobierno municipal invitó a unos conferencistas, y por la iglesia evangélica invitaron al pastor Marvin Pacheco, y por la iglesia católico romana al obispo. Entonces yo tuve ese escenario de hablar allí, pero realmente mi comunión ha sido con la iglesia evangélica. Y bueno, ¿qué he estado enseñando? He estado enseñando un poquito de lo elemental de griego del Nuevo Testamento. He enseñado hermenéutica, exégesis, predicación expositiva y cosmovisión. Básicamente, dentro del Instituto de las Asambleas de Dios me he limitado a enseñar esto, ¿no? Predicación, hermenéutica, exégesis, como digo, un poquitico de griego del Nuevo Testamento, y cómo es, y algo de cosmovisión. Básicamente esto es, bueno, lamento haberme extendido tanto, pero creo que dije algo allí sobre acerca de quién soy y qué vengo haciendo. Y bueno, yo soy un ministro ordenado de las Asambleas de Dios, credencial 1086 del año 2000. Entonces, quiero decir eso, que yo soy un ministro ordenado de las Asambleas de Dios de Colombia, y también de las Asambleas de Dios de República Dominicana. Excelente, pastor. Sí, Ahí son. en República Dominicana tenemos pues a Sujel Mitchell, y a Miguel Núñez, al pastor Néstor Díaz también, de República Dominicana, tremendo siervo del Señor. Sí, les conozco, sí, Miguel. He tomado cursos con él ahí en el Southern, y hemos tenido la oportunidad de tener algunos diálogos por allí. Claro. Pero ellos son, bueno, el pastor Miguel es bautista, ¿no? Y bautista reformado. Sí. Pero, bueno, realmente es interesante. De República Dominicana hay mucho movimiento evangélico, realmente, músicos y pastores y maestros y teólogos. O sea, realmente hay una apertura en la República Dominicana al evangelio. Esa es la verdad. Así es, pastor. Bien, tenemos también acá a nuestro hermano Manuel Chacón, del Ministerio Pensando en Lenguas, que una vez más está con nosotros. Gracias al Señor. Pastor Manuel. Bueno, qué gusto, Pastor Marvin. No sabía todo eso. Yo estaba muy encantado. Puede ser extendido y todo, pero pues conociéndole, qué bueno conocerle. Bueno, yo también tuve experiencia con una iglesia pentecostal muy joven, muy niño, como a los 8 años. Y estando pues ahí en esa iglesia me hablaron, pero pues no hubo una conversión, pero conocí. Me presentaron el evangelio, me acercaron a la Biblia, valores muy importantes. Y pues nada, yo soy hijo de Dios por la gracia del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Ya ahorita contaré por qué. Y esencialmente estoy casado. Llevo 8 años de ministro. Hace 5 años estoy casado. Tengo una hermosa bebé, gracias al Señor. Pude estudiar en el seminario de las Asambleas de Dios, el central, bueno, el de Bogotá, porque ya es descentralizar eso. Hice mi licenciatura en ISUM, una licenciatura ministerial, y estoy actualmente haciendo la maestría con la Global University en una alianza que tienen con ISUM. Gracias al Señor, pues ahí estamos estudiando, y soy pastor hace
8 años ya aproximadamente en una iglesia que tiene más de 60 años en la región. Entonces estoy en una iglesia muy antigua, en el campo. Soy ministro en el campo y ha sido una bendición para mí estar acá junto con mi esposa. Gracias a Dios. Aquí estamos sirviendo y administro un proyecto que desde el 2019 se volvió interesante para hablar acerca del pentecostalismo, que se llama Pensando en Lenguas. Básicamente, eso es lo que estoy haciendo. No tengo tanta trayectoria como el pastor Marvin porque él ha tenido sus años, pero yo soy mucho más joven y hasta ahorita vamos haciéndolo, pero gloria al Señor. Conocer un ministro de las Asambleas de Dios que ama estudiar la palabra y que ama pues la iglesia del Señor. Eso me encanta, como yo también trato desde mi orilla también remando a servirle al Señor y amar la iglesia desde el lugar que Dios me ha puesto. Muy bien, qué bueno, hermano. Ah, Pastor Marvin, díganos, ¿la denominación pentecostal es actualmente la más grande que hay en el mundo? Bueno, yo pienso que tenemos que hablar en cuanto a Ujú. pentecostalismo, más que una denominación, de un movimiento, de un movimiento. Y dentro de ese movimiento pentecostal carismático hay denominaciones, Sí. como las Asambleas de Dios, como la Iglesia de Dios de Cleveland, como la Iglesia Cristiana Cuadrangular y muchas otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una, hay una institución muy seria que es Pew Investigaciones, lo estoy diciendo en español, ¿ya? Entonces, lo que dice Pew es que los pentecostales, los pentecostales uh, uh, suman con los carismáticos cerca de 584 millones. Obviamente, seguro habrá que actualizar estadísticas. Las iglesias pentecostales no dejan de crecer, sobre todo en el hemisferio sur, sobre todo en el hemisferio sur. Y también hay crecimiento del pentecostalismo en Europa, por ejemplo, en Francia, en Italia. Es indiscutible. En Australia, que ya es hablar de Oceanía. Entonces, cuando analizamos estadísticas de, digamos, denominaciones protestantes, denominaciones protestantes, digamos, el protestantismo, para hablar básicamente, cuando se habla de los pentecostales históricos o pentecostales clásicos, son el 10.8% de los protestantes y es el porcentaje más alto. En su orden vienen los anglicanos con el 10.6%, que es la iglesia de Inglaterra, ¿no? Y luego vienen los luteranos con el 9.7%, y luego los bautistas con el 9%, y luego viene lo que llaman Iglesias Unidas con el 7.2%, los presbiterianos con el 7%, los metodistas con el 3.4%. Y así puedo seguir hablando de congregacionalistas, los adventistas ya los incluyen dentro de denominaciones protestantes, por lo menos Pew Investigaciones. Y los independientes o de que no tienen denominación suman el 38.2%. Entonces, dentro de los protestantes, entre los evangélicos, tenemos que decir entonces que el pentecostales son la mayor denominación hoy día. Y dentro del pentecostalismo, hay que decirlo, pues dando gloria al Señor, la denominación pentecostal más grande es las Asambleas de Dios. Es un tema demostrado, es un tema claro, y eso indica que
Eh, es una cosa increíble con las asambleas de Dios. Son hoy día, no voy a exagerar cosas, pero el tema sobrepasa los 60 millones de creyentes a nivel mundial. Entonces es para pensar, ¿no? Hay muchos centros de investigación a nivel mundial, por ejemplo en Inglaterra y otros lugares, estudiando el pentecostalismo de forma lo más objetiva posible. Lo más objetivo, los han estudiado como fenómeno religioso, como nueva espiritualidad. El pentecostalismo ha sido estudiado también desde el punto de vista sociológico, desde su relación con la política, ha sido analizado también desde el punto de vista de la transformación social, porque sobre todo el pentecostalismo, hermano Dani, hermano Manuel, amigos que están acá, hasta los años 90, el pentecostalismo solo había penetrado para hablar de Latinoamérica en las clases más vulnerables, las personas más pobres. Por ejemplo, aquí en Colombia, la iglesia pentecostal fue un refugio para las personas desplazadas por los años de la violencia en Colombia, que no han dejado de ser, pero de los años 50, del Tolima, que hubo migración de campesinos, de los Santanderes, hacia la costa, hacia el Cesar, por ejemplo, que es mi departamento, y que la gente que huyó hacia Bogotá y otros lugares encontraron refugio en la iglesia pentecostal. Entonces la iglesia pentecostal ha sido la iglesia de la esperanza para los más pobres, sin predicar teología de la liberación. Ojo a esto, sino predicando que Jesucristo salva, sana, bautiza y viene por segunda vez. Eso es lo que básicamente decían, y sus coros y sus predicaciones. Entonces el movimiento pentecostal es un fenómeno donde hay muchísimas tesis doctorales de investigación. Nosotros tenemos un hermano en la fe que es ministro también de las Asambleas de Dios, el doctor Heyman David López Amaya, profesor de allá del Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios en Bogotá. Es mi amigo, él es vallenato, usted sabe, también es de Valledupar. Es de Valledupar, tuvo un tiempo en Cartagena y estudió también en el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios de la República Dominicana. Él es historiador de la Universidad Nacional. Hermano Dani, le hago aquí la cuña para que lo invite. Y el hombre tiene un doctorado en temas de histórica, y él ha escrito artículos científicos para universidades como la Universidad Nacional. Hay un artículo de él en un libro publicado por la Universidad Nacional, bien serio, y él ha investigado mucho el fenómeno del pentecostalismo y la participación política. Entonces, bueno, yo suelo hablar más de la cuenta, predico largo, y entonces me fui de lo que usted estaba diciendo. Creo que hay razones para decirle que el movimiento pentecostal, sí, es el movimiento dentro del protestantismo más grande, más vibrante, de mayor crecimiento, de mayor empuje de misiones transculturales, y que le ha dado la mano a los más pobres, a los humildes, y que hoy ha penetrado gente de clase media alta también, e intelectuales también. Por ejemplo, los que somos hijos de pentecostales, que estamos dentro de la academia, somos un ejemplo, como Manuel Chacón, por ejemplo, de gente académica que está trabajando joven, pero tuvo una iniciativa que nadie la había tenido, y a mí me encanta, pensando en lengua, lo sigo, y bueno, y para eso estamos, ¿no? Sí. Sí, justo la pregunta que le iba a hacer es que nos menciones eruditos famosos y qué libros también que hayan escrito, pastor. Bueno, solo hablo yo porque veo que Manuel no está hablando, me está preguntando a mí. Hablo entonces, sí, Manuel, ¿me permite? Sí. Con libertad, hermano, con libertad. Yo estoy escuchando feliz. Ok. Bueno, mira, te voy a mencionar un erudito pentecostal que fue el catedrático, por así decirlo, de las asambleas en Estados Unidos a nivel mundial, y es Stanley Horton. Ya él murió, y murió de avanzada edad. Mire, ese hombre estudió en los mejores lugares de investigación de Estados Unidos. El tipo estudió lo voy a decir en español, en la Universidad Yale.
vamos a decir, sí, para que se haga una exquisito. idea, el tipo sabía hebreo Ujú, de una forma impresionante y él escribió un libro, no es tan grueso, es el Espíritu revelado ujú, en la Biblia. Lo tengo. Hay que leer ese libro. Y él fue el editor de la teología sistemática, una perspectiva pentecostal, que es la teología sistemática que varios teólogos de las Asambleas de Dios de Estados Unidos escribieron. Este hombre realmente es un erudito. Mira, Ahí ahí está el está. libro. Y eso fue un hombre respetado por los evangélicos. Ujú, No puedo acordarme, pero creo que inclusive llegó a ser presidente de la Sociedad Evangélica de Teología. No me lo crean todavía porque acabo de tener aquí un uh, algo en mi cabeza que me hace dudar de eso, así que vamos a retirar el comentario, pero sí le puedo decir que fue un tipo muy respetado, pentecostal clásico, que articuló ese concepto pentecostal del bautismo del Espíritu como la experiencia separada de la salvación, con evidencia de hablar en lenguas, y es toda una teología articulada, Lucas Hechos. Entonces, por ejemplo, él es un referente para leer, para aprender, y tiene un comentario del libro de los Hechos para hablarle, por ejemplo, de eso. Y si ujú, le hablo de un canadiense como Roger Stronta, también se lo digo en ujú, español, el tipo tiene un libro serio que se llama Teología Carismática de Lucas. Y el hombre lo que hace es explicar la metodología pentecostal de hacer teología, para aquellos que piensan que los pentecostales no hacen ujú. teología. Los pentecostales sí hacen teología y es cosa seria. Mire, le voy a dar un dato. Ya murió un erudito experto en los primeros 300 años del cristianismo. Se llamó Larry Hurtado. Okay. Y Larry Hurtado vivió como investigador en Inglaterra. ¿Y saben dónde estudió él su formación teológica inicial? En el Colegio Bíblico Central de las Asambleas de Dios en Springfield. Y luego fue y estudió en el Trinity y luego hizo una investigación. Cuando uno lee el artículo dice que él estuvo en la comunión anglicana, pero yo le puedo asegurar que el hombre fue influenciado por la tradición pentecostal. Entonces, para hablarle de eso. Y bueno, y recientemente fue ordenado como ministro de la Asamblea de Dios, uno grandísimo, nada más y nada menos que el doctor Craig Keener, Ujú. un erudito, Buenísimo. historiador impresionante, y se formó su bachelor en teología también allí en el Colegio Bíblico Central de la Asamblea de Dios y su maestría en divinidad en el Seminario Teológico de las Asambleas de Springfield, en Missouri, y luego su doctorado en investigación en Duke University. Entonces, Mm, Skinner es un fenómeno, escribe de hermenéutica del espíritu, es el bestseller, su libro Comentario Cultural del Nuevo mm, Testamento, es decir, muy bueno. es una cosa. En inglés hay 4 tomos impresionantes sobre el libro de los Hechos. Tiene un libro inmenso acerca de milagros compilados, certificados por la ciencia. Y bueno, y me encanta un libro que me gusta promover, lo que se llama La Biblia en su contexto. Lo pueden descargar gratis en la página, está en Ujú. varios idiomas, el doctor Sí. Keener. Bueno, ese es un erudito pentecostal. Y recientemente fue ordenado por las Asambleas de Dios porque él cuando sale va y trabaja con iglesias bautistas de hermanos negros y trabajó algo en África y todo lo demás, pero es un erudito. Mire, gente como, como James Dunn, que es un erudito, o sea, una cosa impresionante, porque yo quiero que ustedes sepan, nuestros amigos sepan, que hay gente que tiene un doctorado, que inclusive tiene un doctorado en filosofía, pero no son eruditos de primer nivel. Claro, es Ustedes verdad. pueden encontrar con un doctorado en ministerio, que es un erudito en ministerio, o un doctor en Nuevo Testamento y lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando uno habla de N.T. Wright, cuando uno habla, por ejemplo, de Larry Hurtado, cuando uno habla, por ejemplo, de James Dunn,
le voy a decir una cosa, eso están en un nivel superlativo, eso es una cosa distinta. Mire, Idon y N.T. Wright citan a Craig Kinner y a Gordon Fee, mi preferido. Entonces, Gordon Fee nació en las Asambleas de Dios, estudió su primera formación en la Asamblea de Dios y luego estudió en otras instituciones. Y Gordon Fee, ¿qué puedo yo decirle? Lectura eficaz de la Biblia, exégesis del Nuevo Testamento. Bueno, pensando en lengua, por ahí hizo algo de las obras de él recientemente. Y ahora no va a contar. Hombre, comentario a la Primera Corintios, esa es la obra más erudita sobre Primera Corintios en inglés y en cualquier idioma, consultado por teólogos católicos, anglicanos, metodistas, bautistas y lo demás. Su comentario a Filipenses, con el que estudié sintaxis y exégesis del Nuevo Testamento en Southern, fue con esto de Gordon Fee. Para mí, Gordon Fee es el erudito pentecostal insigne. Es mi maestro, él nunca lo supo, el partido ya está con el Señor. Yo me confieso discípulo, seguidor del pensamiento de Gordon Fee, porque creo que lo que él sostiene es lo que realmente la Biblia dice, y él da una razón de ser para ser pentecostal. Él en su comentario de 1 Corintios, él dice, yo soy evangélico de tradición pentecostal y no me avergüenzo de decirlo, no pido excusa por decirlo. Yo tampoco me avergüenzo de decir que soy un evangélico de tradición pentecostal. No voy a decir que me siento orgulloso, aunque en el griego del Nuevo Testamento, en Filipenses, hay algo cuando Pablo dice a la iglesia de la gente de su iglesia de Filipos, que le dice, me siento orgulloso de ustedes, pero así no traducen los biblistas porque les da miedo. Pero en el griego, por eso que asociamos el orgullo con pecado y lo demás, pero en el griego se puede, del griego podemos traducir al español esto, ¿no? Entonces, hombre, miren, ahí hablar de Fee es una locura, pero también, por ejemplo, tenemos eruditos, por ejemplo, uno de los mejores historiadores de la iglesia es un erudito de las Asambleas de Dios. Está, por ejemplo, Amos Young, es un teólogo impresionante también pentecostal. Y hay muchísimos. Es más, les tiro un dato. En la Biblia, que se llama Estudio Teológico, que el editor es Wayne Grudem, que es un bautista teológicamente reformado, pero que él es carismático, es decir, no le gusta asociarse como carismático y ellos les gusta decir que son continuistas para que no los asocien con el movimiento pentecostal carismático, porque se sienten vergüenza, complejo con él, pero realmente Wayne Grudem ha sido influenciado por el movimiento pentecostal. Él cree en la continuidad de todos los dones del Espíritu Santo. A mí esa teología me encanta. Hay diferencias que tenemos, pero a mí me encanta y creo que se debe leer esa teología sana, bíblica. Y bueno, y ¿por qué hay diferencias entre el pueblo de Dios evangélico que cree que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hacemos teología desde la caída, porque estamos siendo renovados y transformados, porque todos los teólogos luchan con una naturaleza pecaminosa, porque la mente nuestra fue afectada por la caída. Pero el Señor Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades y en el estado eterno será pleno la sanidad que el Señor trajo para nosotros, ¿no? Entonces, mientras tenemos que depender del Espíritu Santo. Entonces, le hablo de esa Biblia de estudio teológico que sacó esta gente para decirles a ustedes que hay escúchenme lo que les voy a decir, el decano. Escuchen lo que voy a decirle a ustedes. Y no tengo esa Biblia aquí, hombre. Pero mira, no sé si es primera de Pedro o segunda de Pedro, que este es un en vivo suelto así. Pero el decano del seminario de las Asambleas de Dios de Estados Unidos participó, escuchen bien, como comentarista de dos libros allí. Esta tiene, sí, correcto. Esa, hermano Dani, si usted se va al final de los colaboradores, váyase al final de los colaboradores y mire usted, creo que es primero o segundo de Pedro, donde colabora Snyder, que es un erudito del Nuevo Testamento del Seminario Teológico Bautista del Sur. Allí hay un teólogo
de las asambleas de Dios, un erudito de la asamblea del Nuevo Testamento. Mire si es primero o segunda de Pedro, hermano Dari. Mire al final y me da los nombres y yo le voy a decir. Para decir que hay un infiltrado en las asambleas de Dios escribiendo con teólogos reformados allí. Y el hombre es un erudito del Nuevo Testamento, es un hombre serio de alto nivel. Y bueno, y hay muchísimos más que no sabemos, pero queremos decirle que entre Latinoamérica, que todavía hacer teología es muy incipiente, no tenemos así eruditos que puedan escribir comentarios exegéticos profundos, no tenemos gente que pueda decir que son teólogos que reflexionan desde la investigación, por decir algo, cosmovisión, o que reflexionan teología práctica. Pero eso no solo pasa con los pentecostales, eso pasa con todo el mundo evangélico latinoamericano y del Caribe. Por ahí se han arriesgado a escribir ciertas cosas, hermanos de otra tradición, como bautistas y reformados, pero yo les puedo decir a ustedes que hay gente pentecostal estudiando, hay gente pentecostal formándose. Quiero aprovechar para decir aquí, porque mucha gente en Colombia, cuando se habla de pentecostal, asocian ser pentecostal con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que son unos pentecostales unicitarios que confunden lo que los pentecostales llaman un bautismo de poder con la salvación, inclusive las lenguas con evidencia de salvación, y es un tema delicado, ¿no? Entonces, para decir a toda la audiencia de Latinoamérica que ser pentecostal tiene que ver simplemente con creer en la persona del Espíritu Santo, es la razón de ser, de que la iglesia sea fuerte, que la iglesia sea dinámica. La obra la hizo Cristo en la cruz, pero Pablo nos explica en el capítulo 8 de Romanos que el Espíritu Santo es quien ejecuta, quien aplica lo que Cristo ya hizo. El nuevo nacimiento lo aplica el Espíritu Santo, lo ejecuta el Espíritu Santo. El sello de que usted es salvo, eso es una acción del Espíritu Santo como tal. El que Cristo viste en usted es por el Espíritu Santo. El carácter de Cristo es por el Espíritu Santo. Entonces, eso de por qué soy pentecostal, ya me metí en la pregunta, es porque simplemente creemos que el Espíritu Santo en la economía de la Trinidad, en la economía divina, es la persona que ejecuta, que está ejecutando ese plan de Dios que Él planeó desde la eternidad, que Cristo nuestro Redentor llevó por nosotros en la cruz, pero el Espíritu Santo es el que hace posible esto. Mire, no es posible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos 8, quien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Entonces, eso es una cosa, o sea, tremenda. Y el Espíritu Santo es quien da poder, es quien te asiste, es quien inspiró a los autores sagrados. Entonces, lo que hace el movimiento pentecostal es enfatizar lo que Pablo enfatizó. Gordon Fee tiene el libro que recomiendo para todos que se llama Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios, pero en inglés es un señor libro así que se llama La Poderosa Presencia de Dios. Entonces, mira, la gente cree que Pablo habla más de la justificación que de otras cosas, pero Pablo habla más del Espíritu Santo de lo que usted se lo pueda imaginar, ¿ya? Y es una cosa. Ahora, lo que pasa es que habla del Espíritu en el contexto de la Trinidad, y eso es el asunto, ¿no? Entonces, simplemente yo soy pentecostal porque creo que la iglesia pentecostal ha articulado bien que no es posible ser cristiano sin la obra del Espíritu Santo. Él es quien ejecuta lo que Cristo hizo. Somos adoptados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros desde la habitación de nuestro corazón. Entonces, lo que hace el movimiento pentecostal con sus fortalezas y debilidades es dar la importancia que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento le da al Espíritu Santo. Esa es la razón. Y de pronto dirán los hermanos bautistas, dirán los hermanos presbiterianos,
presbiterianos, los hermanos conservadores de la doctrina, pero es que nosotros también creemos en el Espíritu Santo. Sí, es verdad. Ellos hacen inclusive congresos sobre el Espíritu Santo, pero ellos tienen miedo. Lo voy a decir con respeto a mis muy estimados hermanos reformados. Tienen miedo a orar con fervor. Tienen miedo a lo que el Espíritu Santo pueda hacer en un culto de esto. Ellos tienen temor, un temor impresionante a esto. Entonces, sí, una cosa, Calvino habló del Espíritu Santo. Eso es verdad. Y habló correctamente el Espíritu Santo, es verdad. Y mucha gente, teólogos, tienen un capítulo en su teología donde hablan del Espíritu Santo. Pero lo que hace la iglesia pentecostal es darle importancia al Espíritu Santo. Ahora, la manera correcta es como lo explica Fi. El Espíritu Santo vino para exaltar a Cristo Jesús. Y esto es lo importante. Un pentecostal saludable tiene énfasis en la persona del Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo. Por ejemplo, el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento es para ponerte en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Por ejemplo, el Espíritu Santo cuando te da su fruto es para desarrollar en ti el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo te da poder es para que seas testigo de Cristo. Entonces, es la forma correcta de entender esto, ¿no? Otra vez me extendí. No, es que no voy a culpar al Espíritu Santo de eso, me voy a culpar. No, es que cuando uno está apasionado en lo que es esto, la palabra del Señor y todo lo que es el Espíritu Santo, pues simplemente fluye. Más bien quería al pastor Manuel Chacón, si pudiera, por favor, disculpe que nos hemos extendido, si pudiera hablar también del curso que va a dar, hermano. Si no pudiera... Oh, bien, me gustaría antes poder decir algo que complementa muy bien. El pastor Marvin está muy bien informado en cuanto a la teología, gracias a Dios, su formación y la información que nos da, que es muy valiosa. Muy valiosa, sí. Que son años de conocer, de leer. Uno no recomienda por recomendar, uno lee y uno va conociendo, va descubriendo y recomienda. Alguna vez estuve en una entrevista con el doctor Darío López, que es de la Iglesia de Dios aquí en Latinoamérica, y le pregunté por bibliografía. Le dije, regálame libros, regálame en vivo. Él me dijo, libros hay muchos, libros hay muchos. Yo en ese entonces estaba en mi sed de aprender de libros. Obvio, siempre hay que ir a los libros, es mejor. Pero me dijo, mira que el culto pentecostal tiene mucho de lo que creen los pentecostales. El culto pentecostal tiene todo. Y ahí he entendido o he ido reflexionando que todo este aspecto de los académicos, de la formación madura del pentecostalismo, como su nivel numérico, como su nivel teológico, intelectual, es un acto segundo del primer acto. Y el primer acto siempre es la experiencia, y el acto segundo es la reflexión de esta experiencia. Y a mí me pareció muy interesante esto porque, como le decía el pastor Marvin, ¿no? Yo sin saber nada acerca de cuestiones doctrinales o numéricas o soteriológicas y todo eso, el Espíritu Santo vino a mi vida. Yo crecí en el campo, yo lo he contado siempre, pero siempre me encanta contarlo porque es así. Yo crecí en el campo, yo crecí sin mis papás, crecí con mi padrastro, en un lugar donde una iglesia bautista no llega. Gloria a Dios, hoy en día hay una, pero en ese entonces ni se asomaba, no había ni iglesia católica. Y estando allí, fui muy rechazado debido a una mala reputación que tenía la familia y eso. Y yo me iba por las caminos, las veredas, me iba solo. Y me inventé un juego. Yo sé que esto no va a tener mucho de teológico, pero al final va a tener sentido. Y el juego era de soplar, que es que yo silbaba
Y si hacía viento, pues era el Espíritu Santo. No, perdón, el Espíritu Santo no era. Era el poder del viento, porque yo era un niño, era el poder del viento. Entonces, así fue, yo crecí solo, muy terrible, fui el peor estudiante, no por inteligencia, sino por conducta, crecí rebelde contra el mundo, contra la vida. Y cuando, en los momentos más marcados de mi soledad, de mi vida, porque siempre me sentí solo, como un aborto del mundo, eh, vino, venía ese viento que yo tenía el poder y yo me creía muy poderoso, compañía, solidaria. Y al tal punto que pues yo me llegué a querer quitar la vida. Eso es la historia de todo pentecostal, ¿no? Si no te quisiste quitar la vida, no eres pentecostal. Pero bueno, así fue la mía y fue en serio. Entonces, ya cuando yo tuve un encuentro con el Señor me decía a través de una palabra, en una oración, una administración, yo siempre he estado contigo. Yo siempre, y pues a mí me parecía que eso era mentira, que era un invento evangélico, que es como todavía algunos teólogos creen, ¿no? O como se usa, esto es un invento generalizado para todos, y el que le caiga pues se siente mejor y ya. Pero entonces el Señor siempre ha estado contigo, el Señor siempre ha estado contigo en las diferentes formas, y una de esas formas es viento, es el viento. Y wow, eso conmovió mi corazón profundamente, y el Señor me recordó la palabra que Él siempre ha estado conmigo. Y la razón por la que Manuel Chacón todavía es pentecostal, aunque ha tenido comunión con iglesia presbiteriana, he podido participar de grupos de predicación Langham, he estudiado predicación con anglicanos, con presbiterianos, con bautistas. Por la misericordia del Señor, tengo amigos que son hasta ortodoxos, católicos ortodoxos, católicos. Algunos amigos míos terminaron siendo monjas, sacerdotes. Yo siempre digo, eso que me pasó fue de una manera tan profunda, tan real. La iglesia pentecostal llegó donde nadie llegó, pero sobre todo el Espíritu Santo trabajó en mi vida de una manera tan perfecta que cuando yo miro la vida desde mi punto de vista humano, veo un conjunto de errores de toda la gente. Pero cuando yo miro la vida desde el punto de vista de Dios, yo veo cómo Dios trazó los hilos, cómo tejió algo perfectamente por amor a mí, por amor a mí. Entonces, si a mí me preguntan por qué soy pentecostal, hermano, independientemente, hay gente que nunca va a ser recibida en otras iglesias, porque no tiene el intelecto, porque no tiene las capacidades, porque no se desenvuelve con ciertas sociedades, pero que en el pentecostalismo siempre van a tener una banca, gente con discapacidad, gente muy marginada. Yo sé que esto suena así como muy desde abajo, pero es que ese fue el trabajo de base que hizo el pentecostalismo con la gente. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, redimir una humanidad que ha sido maltratada por el pecado, por la enfermedad, por la maldad, y crear su pueblo, el pueblo del Espíritu. Entonces, a mí me parece muy rico que de esta experiencia con Dios tan profunda, tan dramática que Él hace, poderla nutrir con estos libros, con todo esto que acabamos de ver que el pastor Marvin nos ha dado, excelente, porque es eso, somos, somos para hacer, ¿cierto? Somos pentecostales para hacer cosas pentecostales, no hacemos cosas pentecostales para ser pentecostales, ¿sí? Sino es porque somos, porque el Señor nos ha llamado, porque somos cristianos, porque somos su pueblo. Y nada, esa ha sido mi experiencia. He ido a iglesias donde ha habido gente supremamente bullosa, o sea, hasta con enfermedades mentales, que han estado en iglesias pentecostales y que allí logran tener desarrollo en esas comunidades, que estoy seguro que en otras comunidades no podrían debido pues a muchas de estas cosas. Entonces el pentecostalismo desde ese punto de vista me parece muy bueno, yo lo encuentro bíblicamente coherente para mí, desde la razón, desde la experiencia. Como ya lo decía el pastor Marvin, hay muchas otras cosas que se pueden estudiar, la antropología, aún la psicología, porque Harvey Cox tiene un libro de Fuego desde el Cielo que aborda mucho el aspecto psicológico. Pero creo yo, y siempre lo he dicho, y a pesar de las fuentes y todo, creo que es un movimiento de Dios que captura el corazón de Dios, y que mientras se deje guiar por Dios, va a seguir llegando y va a seguir creciendo y va a seguir haciendo muchas cosas para Dios. Pero cuando pierda ese enfoque, me parece a mí que el pentecostalismo, como ha pasado,
cuando transmuta como a una especie de neopentecostalismo, como a una especie de querer hacer otras cosas, creo que pierde mucho de su valor pentecostal. Yo personalmente no podría ser un pentecostal de esos, pero por eso soy también pastor en el campo. Creo la obra de Dios y creo eso. Bien, ya ahora sí respondo la pregunta. Quería complementar, no añadir ni quitarla, sino simplemente complementar todo lo que el pastor Marvin ha dicho. Ujú. ¿Qué es esto? Es esta experiencia con Dios y ya toda esta formación. El pastor Marvin, que tiene un camino muy adelantado, gloria a Dios por eso, nos puede seguir dando mucho más. Estoy seguro que aquí él puede tener mucho más libros, mucho más énfasis que contarnos. Nosotros vamos a estar trabajando en la página Pensando en Lenguas junto con el hermano Dani un curso acerca del pentecostalismo, una introducción Ujú. al pentecostalismo que he venido manejando hace tiempo. Esto es un secreto que espero que esto no quede guardado, pero estoy tratando de armar un manuscrito a ver si puede ser por lo menos leído en una editorial seria, Dios lo permita, pero ya ahí por lo menos ya toqué la puerta y me dijeron, de pronto, mándalo. Y entonces, pues yo no sé, Dios es el que sabe y venimos trabajando en varias, como en varios aspectos. El primer aspecto que estamos trabajando es el aspecto histórico. El aspecto histórico, el pastor Marvin ya nos ha dicho mucho de la teología, pero el aspecto histórico que queremos trabajar es desde un punto de vista continuista, porque obviamente no podemos decir que toda la historia fue pentecostal, pero sí podemos decir que en mucho de la historia se fue continuista, se creyó en las lenguas, se creyó en el mover de Dios. Es más, yo leo la historia un poco como énfasis. A través de los debates teológicos ha habido énfasis en la persona de Dios, en la persona de Cristo, pero el pentecostalismo vino a rescatar el mismo Espíritu Santo usó el pentecostalismo para resaltar su obra, su trabajo. Algún teólogo dijo que era el Espíritu Santo era la cenicienta de la teología, porque se tenía por allá relegada, guardado, pero el Espíritu Santo ha venido a resurgir la teología misma, ha tenido mucho que decir en estos últimos 100 años sobre el Espíritu Santo. Entonces, la historia, lo segundo que quiero trabajar es el aspecto de el método teológico, un método teológico sano para pentecostales, un método teológico que permita seguir teniendo nuestros énfasis, nuestras bases, nuestras fuentes de conocimiento como lo es la experiencia. Y por último, la teología pentecostal, lo que se ha venido haciendo desde la teología pentecostal. Tenemos 1900 yo le llamo el giro hermenéutico el énfasis paulino de la Reforma al énfasis lucano pentecostal, pero eso se vino a sistematizar después, pero esto es un giro muy pragmático, pero que se da. Leer a Lucas, entender a Lucas de una manera práctica, descendiente de movimientos de la santidad y wesleyanos. Luego los debates de 1914 acerca de la Trinidad, acerca de la obra consumada, que se dio también con William Seymour, 1960, 1970, 80, con los debates sobre la teología carismática de Lucas, las teologías sistemáticas pentecostales lanzadas precisamente por Horton y todos estos. Ya en los 2000, que empieza una época más madura del pentecostalismo, y ahorita con las teologías sistemáticas, con propias metodologías pentecostales. Entonces, tenemos un espectro amplio para recorrer en la teología pentecostal, pero que se puede trabajar muy bien. Este curso lo va a estar ofreciendo el hermano Dani en su página y va a ser pues gratuito, va a ser gratuito para todas las personas que se quieran inscribir, que quieran saber las fuentes. El pastor Marvin aquí nos ha dejado un montón. Espero yo complementar esta lista y que sea mucho más extensa y que alguien, si dice que va a ser pentecostal, sepa por qué lo es. Y si dice que no va a ser, sepa que está rechazando. Sepa que está rechazando, porque a veces hay personas que rechazan el pentecostalismo, pero no saben ni qué están rechazando. Sí. Solamente son sus temores, como bien lo dijo el pastor Marvin. Entonces, nada, como se pueden dar cuenta, se puede ser pentecostal, se puede aprender de la academia, se puede ser pentecostal estudiando con hermanos no pentecostales, se puede creer en la obra del Espíritu Santo, simplemente es ser juicioso, ser devoto, no sé si es la palabra correcta, piadoso, buscar al Señor y poner en práctica lo que aprendemos, no solo para volvernos cerebros andantes, como por ahí dijo René Descartes, sino más bien ser personas del Espíritu. Ese es el pueblo que Dios quiere recrear, su pueblo, el pueblo del Espíritu, pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Excelente, vamos. Bien, pastor,
Marvin, Marvin, creo que vamos a ver una segunda parte porque hay preguntas que, y si usted cree conveniente para una segunda parte que podamos continuar con este tema porque de verdad que es muy extenso y muy bueno. Sí, sí, claro que sí, hermano Bani. Cuenta Ajá, conmigo si el Señor lo ujú, permite. Bueno, no le dije que yo soy pentecostal por la providencia ujú, de Dios, ¿no? Yo creo que si el Señor hubiese querido que fuese greco-ortodoxo ruso, me hubiese ubicado en una iglesia así. Pero mi familia tuvo el privilegio de ver nacer a la iglesia de Asamblea de Dios en casa, en una célula. Entonces, esa es una bendición grandísima, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Bueno, por la providencia del Señor. Esa es una realidad. Sí, hermano Dani, yo creo que podemos hablar muchas cosas del movimiento pentecostal. Los pentecostales también tenemos que ser autocríticos, ujú, responsables y admitir variantes y admitir algunas deformaciones, admitir algunas debilidades y también decir que muchas cosas que los evangélicos de iglesias históricas dicen que son pentecostalismo, realmente no lo es. La teología de la prosperidad no es una doctrina pentecostal clásica, por ejemplo, no lo es. ujú, La confesión positiva no es una teología pentecostal, no lo es, ujú, no lo es. Las reacciones humanas, temblar, caerse al piso, eh, llorar de forma descontrolada, esas no son manifestaciones del Espíritu Santo, esas son respuestas humanas a algo que pudiera ser una experiencia con el Espíritu Santo y que la gente aprende en una subcultura de iglesia, o puede tratarse de una histeria colectiva, pero tenemos que decirle a Latinoamérica, hermano Dani y hermano Manuel, tenemos que decirle a la gente que esas caricaturas del pentecostalismo, eso no es pentecostalismo. Eso no es pentecostalismo. El pentecostalismo tiene raíces en la palabra de Dios. Y la iglesia pentecostal es una iglesia evangélica porque está centrada en el evangelio también. Y la iglesia pentecostal cree lo que cree la gran mayoría de la iglesia evangélica como tal. Y tenemos una herencia en escritura, en el tronco del cristianismo, en el protestantismo, y nosotros también somos herederos de la reforma, porque es que la reforma es más que la sistematización de lo que llaman los neocalvinistas las doctrinas de la gracia. La reforma es más que eso. Yo no sé si el hermano Dani, me parece que leí algo por ahí, creo que estudió en Master College, algo así, sí, creo sí, que ajá, y es esta escuela que promueve MacArthur, MacArthur sí, y de, sí. ah, tuvo una experiencia maravillosa Sí, a entonces. pesar de que uno es pentecostal, pero toma las cosas que él enseña que están, bueno, dentro de lo que uno cree. Uno tiene la convicción de las cosas y a uno no lo van a cambiar. Simplemente uno toma lo bueno de su teología Ah, y ¿no? así es. Exactamente. Y él es muy ortodoxo y aprendemos mucho del doctor MacArthur. Mira, los pentecostales Ujú, no tenemos alergia hacia los hermanos bautistas porque, por ujú, ejemplo, el movimiento pentecostal eh, histórico que está en los movimientos de santidad y de sanidad divina, ujú, y los pentecostales clásicos, tenemos una raíz bautista, metodista, ujú, tenemos una raíz presbiteriana. Por ejemplo, las asambleas de Dios se formó de hermanos que tuvieron experiencia del bautismo pentecostal y habían bautistas, presbiterianos, metodistas y congregacionalistas. Ojo a esto. Por eso se llama las asambleas de Dios. ujú, Las asambleas de Dios, es decir, las iglesias de Dios, por ujú, así decirlo, dentro de esta manera, sí, ¿no? Qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el movimiento pentecostal es atacado, por ejemplo, MacArthur con ese libro generó una explosión, pintó sí, como el mismo Kinner, ujú, ¿no? Y otros con brocha gorda
todo lo puso de la misma cosa, metió neopentecostales que no son pentecostales clásicos. Metió esta gente hoy día que tiene un humanismo impresionante, estas iglesias para buscadores, es decir, que diseñan un culto, una predicación solo para 3 personas. Eso no es pentecostalismo. Mire, les piensan que los pentecostales no cantamos himnos. Hay un himno, un himnario en español que se llama Himnos de Gloria y Triunfo, que canta la Iglesia Cuadrangular y la Asamblea de Dios y otras. Y, por ejemplo, nos asocian a los pentecostales en Latinoamérica con los coritos puertorriqueños. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y eso es una cosa vieja, eso es una cosa reciente, por ahí de los 60 y demás. Pero, por ejemplo, fíjate una cosa, la gente no sabe que los voceros de Cristo, ojo lo que voy a decir, los voceros de Cristo, famosos en toda Latinoamérica, ¿se acuerdan ustedes de esa canción de guitarra que ellos tocan? Por ejemplo, un pedacito que dice, punzante los abrojos del camino. ¿Has escuchado eso? Eso lo cantan todos los evangélicos. Y los voceros de Cristo es un tema de Colombia, de las asambleas de Dios. Entonces, pero por ejemplo, los pentecostales nos asocian con cosas torcidas y tenemos signos, como sembraré la simiente preciosa del precioso evangelio de Dios. Pentecostal clásico predica el evangelio, predica a Cristo, no dependiendo de su fuerza, sino del poder del Espíritu. Y ese énfasis en el Espíritu. Sí, lo escuchaba pasar. Ese énfasis del Espíritu es lo que hizo, como decía Manuel Chacón, que un hermano analfabeta tuviera la oportunidad de predicar el evangelio. Es decir, se dijo, el que da el poder y la capacidad para predicar no es la teología. Y la verdad es que la teología no da poder. Poder intelectual. Pero lo que convence de justicia, de pecado y de juicio es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Pentecostal puso a prueba su teología de bautismo en el Espíritu con las mujeres abusadas por hombres, matronas nuestras violadas con 7 y 8 hijos, campesinos desplazados por la violencia. Entonces la teología del Espíritu de la iglesia pentecostal, de todo el pentecostalismo, está más que probada. Pastores nuestros de hace 50 años no estuvieron en una parte. Miren, pocas denominaciones pentecostales trajeron un instituto como los Cuadrangulares o la Asamblea de Dios o el Movimiento Misionero Mundial. Y hay otras denominaciones más pequeñas y otras que, me disculpo por no mencionar sus nombres, pero limitadamente no puedo acordarse de todas ahora. Pero yo quiero decirles que los pentecostales estudiamos en instituciones que nos atacan, por ejemplo, y no tenemos problema, y amamos y nos nutrimos, por ejemplo, del hermano MacArthur, hermano Miguel Núñez, de Sugel Michelet. Nosotros nos nutrimos de todas. Mire, la mayoría de nuestras bibliotecas están llenos de los autores protestantes. Nuestros institutos bíblicos están en eso. Entonces queremos decirle a la gente, Dani, yo sé que esto va a ser un en vivo, otro en vivo, que los pentecostales tenemos miles de institutos bíblicos en los 5 continentes. Tenemos universidades, hospitales, iglesias. Nosotros tenemos escuela dominical. Nosotros produjimos, las Asambleas de Dios produjo un material de escuela dominical porque Editorial Vida fue de las Asambleas de Dios, para los que piensan que no tenemos casas publicadoras, que después se lo vendieron a Sonderbank. Pero las Asambleas de Dios fue la creadora y la que tuvo Editorial Vida, para que lo sepa aquí todo el mundo de una vez. Entonces, los pentecostales tuvimos casas publicadoras, revistas teológicas de todo esto, ¿no? Entonces, como que creo, hermano Dani, le propongo con todo respeto, usted que es el entrevistador, pero le propongo que digamos lo que no es ser pentecostal. Vamos, que hay mucha distorsión y podemos hacer otro video donde admitamos, es un autoexamen que debemos hacer los pentecostales, donde tenemos debilidades y en qué deberíamos empezar a trabajar. Por ejemplo, le digo una cosa, los pentecostales deberíamos escribir más. Somos buenos
para la articulación, para la oralidad, pero debemos escribir más. Y eso es lo que se trata de hacer en el instituto, investigar más, como está Manuel, este libro excelente, que sé que es una buena cosa que vamos a escuchar y vamos a ver. Entonces, es algo fantástico. Bueno, y si de pronto hay un hermano pentecostal, pero ¿por qué el hermano Marvin estudió en Southern? ¿Y por qué le más? Bueno, porque porque Stalin Horton estudió también en otra institución bautista, es decir, porque valoramos la riqueza del cuerpo de Cristo. Entonces, los pentecostales tenemos la mente abierta, el corazón abierto a que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos que aprender. Mira, hermano Dani, ¿dónde estudió? Con un seminario pensacionista de tuerca y tornillo, ¿yo? De tuerca y tornillo, y míralo, eso es pentecostal extraordinario, ¿verdad? Entonces, si quieren saber de los pentecostales, y luego tendríamos que hablar que hay ciertas, digamos, variantes dentro del pentecostalismo clásico, que seguimos ciertos autores y se dan ciertas cosas, respetando siempre la sistematización de la teología pentecostal clásica. Nunca vamos a decir esto no es, ¿no? Bueno, y yo les cuento que tengo que ir a una clase de griego. Gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Y ustedes que tienen un invitado por ahí, no sé cómo es eso, hermano Dani. ¿Cómo dice, pastor? Disculpe. Que tiene un invitado sorpresa, le vi por ahí. Sí, pero ya se... Ahí está, justamente. Ahí ¿Por qué está, no le abre minutitos? a ver, voy a... Yo le pedí permiso a mis estudiantes para llegar tarde a la clase, ¿sabes? Claro, voy a ver si... ¿Quieres si su invitado entra, hombre? Sí, acá lo estoy. Oye, y todos al curso de Manuel Chacón. Le aseguro que este hombre ha estudiado en buenas instituciones y está haciendo una maestría con una institución que ha sido abanderada desde hace más de 50 años en la educación a distancia, cuando se llamaba el Instituto Internacional por Correspondencia, que es Global University, serio, erudito y materiales de alto nivel. Y debo decir que el libro más didáctico de predicación expositiva que yo tengo, y tengo más de 30, es un libro de Global University. Recomiendo esos libros para que... A ver, hermano Dani, si su invitado sorpresa alcanza a llegar acá. Yo estoy acá. Ahí está. A ver. Estoy invitándolo. Wow, acá lo voy a hacer otra invitación. Bueno, muy interesante, ¿no? Todo lo que hemos aprendido esta noche, me parece a mí que hay una riqueza enorme en el pentecostalismo. Lo que me parece a veces triste un poco es desconocerla, ¿no? Porque a veces le tenemos como que nosotros también miedo a conocer lo nuestro. De pronto, al contrario, profundizar en nosotros es crecer, ver que ha habido mucho material. Lo que el pastor Marvin nos da son estadísticas. Veo que le gustan los números. Y entonces todo el tiempo nos está diciendo, es que mira, es esto lo dice ya la estadística, ¿qué te puedo decir? Excelente, excelente la obra de Dios y ver la estructura. Creo que a veces hay pentecostales que ni saben qué es ser eso y creo que es bueno. Es bueno también algo que nos hemos propuesto en la página hace tiempo, es volver un poco más común el término pentecostal. Antes no lo usábamos, por lo menos acá en Colombia le tenemos miedo a ese término. En la iglesia, por lo menos en la que yo estoy, le tienen miedo, pero pastor, yo sí creo en la Trinidad. Y entonces creo que usar el término más seguido, usarlo para nosotros, no sin ningún tipo de orgullo, sino mostrando algo que nos identifica, es algo muy bueno porque nos damos cuenta que el pentecostalismo tiene muy buenas raíces, tiene muy buenos exponentes, tiene muy buenos, y a veces, digamos, por esta masificación,
hay rostros no muy agradables, como en todo. O sea, el que le diga a uno que se hizo cristiano y se le acabaron los problemas en la denominación que sea, pues le está mintiendo. Hay problemas serios en todas las iglesias. Pudiéramos hablar aquí de un montón. Esto no justifica ninguno. Esto no justifica ninguno, pero sin embargo nosotros creemos en esto. Yo creo en la obra de Dios. A mí me encanta la obra de Dios. Me encanta ver el poder de Dios en la vida de las personas. Me encanta ver la gente creyendo en el Señor. Y esto ocurre en las iglesias pentecostales. Esto ocurre de gente transformada, de gente como yo, de pronto, que después el Señor ha querido utilizar. Entonces, yo creo, yo creo que la obra de Dios, mientras Dios sea el que la guíe, va a seguir creciendo, va a seguir animosa, va a seguir adelante, va a haber doctores en teología como el pastor Marvin Pacheco, entonces vamos a poder leer sus libros, vamos a poder aprender. Hay mucho por crecer, por aprender. Me parece genial, me parece, y de por sí esta apertura teológica que hay ahorita me parece muy buena con otras denominaciones y como las tienen también hacia uno, cómo lo escuchan, cómo hablan con nosotros, me parece muy buena y esto ha sido también parte de la madurez del pentecostalismo. Y algo que decía el pastor Marvin y que quiero resaltar es eso, ¿no? El pentecostal no tiene alergia a las otras denominaciones, es verdad. Nosotros somos capaces de aprender de cualquiera, porque nuestro énfasis es hacer la misión de Dios, es cumplir el llamado de Dios. Siempre ha sido. Aquí en Colombia, el principio de las asambleas de Dios fue con presbiterianos. Presbiterianos fueron los primeros que empezaron el trabajo, luego se lo entregaron a los hermanos americanos y empezó pues ya toda la primera iglesia en Boyacá. De Boyacá formaron unos líderes, y unos líderes que formaron en Boyacá, vino y abrió una obra por acá en San Juan de Río Seco y empezó la primera iglesia de acá como 10 15 años después. Entonces, eso, nosotros tenemos raíces de eso también y es genial. O sea, Dios en todo su poder y gracia trabajando en una iglesia que se quiere dividir por denominaciones, pero el Señor que es soberano sabe cómo alinea sus hijos. Yo siempre he dicho, ¿no? El Señor sabe cómo dirige sus borrachitos. Él es el que sabe cómo lo hace y él lo hace de una forma magnífica. Entonces, genial ver esto. Así es. Ah, hay un autor que creo que ya murió, se llama Pablo Hoff. Sí, Él es americano, pero hizo su magisterio acá en Latinoamérica. Él escribió un famoso libro llamado El Pastor como Consejero. Y uno de sus libros didácticos para Instituto Bíblico es el Pentateuco. tengo ¿Por consejo. qué hago mención de esto? Porque yo tuve un amigo presbiteriano y dentro de sus institutos bíblicos estudiaban con ese libro de ese pentecostal llamado Pablo Hoff. Entonces, esas son cositas de la riqueza, ¿verdad, Manuel y hermano Dani, que no se pueden desconocer, no se pueden desconocer. Y ¿Lo logró conectar, hermano no, Dani? parece que no, no ve la invitación que le estoy haciendo. Ah, voy a tratar a ver una vez más. Más bien, si podría responder, pastor, por mientras una pregunta que le hace aquí mi hermano que dice que su experiencia en lenguas se ha mantenido como un don o fue solo al inicio de su conversión. Bueno, mi experiencia en lengua no fue al inicio de mi conversión. Ya habían pasado unos, no sé, unos 3 años de haber conocido al Señor, quizás 4. Y sí, yo hablo en lenguas en mi oración personal. No hablo en lenguas en público porque creo que no tengo el don de interpretar lengua y la orientación bíblica de 1 Corintios 14 es clara en ese sentido. Lo que sí hago yo es que muchas veces que estamos adorando en el culto y está la música y yo oro en lenguas, pero oro para mí ahí bajito, ¿no? Ahí tranquilo, ¿no? No hago de las lenguas un show, no hago de las lenguas un show, me edifica. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo, que quien ora lenguas se edifica a sí mismo. He recibido una fortaleza tremenda muchas veces cuando he estado desafiado por muchísimas dificultades en el ministerio, en mi vida personal, familiar, y no puedo orar
en español y he tenido momentos duros. Espíritu Santo me ha controlado, me ha llenado y orado en lenguas y he salido adelante. Muchas veces en esta oración Dios me ha fortalecido y me ha guiado a cosas muy tremendas. Entonces yo lo hago para, ni siquiera mi esposa me escucha hablando en lenguas, ni mis hijos. Es mi tema con Dios. Y creo que cualquier hermano que tiene este don debe pedir poder interpretarlo, como dice Pablo. Y la persona que tiene ese don va a edificar, no va a ser un show, no va a centrarse en sí mismo o algo por el estilo. Y bueno, en próximas oportunidades podemos hablar acerca del don de lenguas. Se podría hablar acerca de eso, ¿verdad? Claro, sí, un buen tema, pastor, porque hay incluso las personas que son antipentecostales, incluso en las redes sociales, ah, incluso se burlan de, bueno, de algunos siervos del Señor que hablaban lenguas y incluso comienzan como a imitar, pero a manera de burla, ¿no? ¿Qué Sí. le diría a estas personas, pastor? No tienen En temor de Dios, ¿no? Biblia. Debe leer la Biblia y encontrar lo que realmente dice la Biblia sobre el don de lengua. Mire, una exégesis seria no lleva a nadie a concluir que los dones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, profetizar, sanidades y milagros, cesaron. Eso es una conclusión filosófica, es una conclusión de tradición eclesiástica, pero el texto griego, una sintaxis seria, una exégesis seria, no le da a nadie argumentos, porque ninguna parte lo enseña en el Nuevo Testamento de que estos dones antes mencionados cesaron. Si uno es serio, tiene que admitir que esos dones estén vigentes. Ahora, que a usted no le interesen esos dones es otra cosa, pero usted no puede negar que no están vigentes. Y creo que a veces con los milagros y con estos dones es que algunos evangélicos sienten vergüenza por los escépticos, porque han sido controlados de una forma de racionalismo, porque se avergüenza de esto, pero es que la orientación que nos da, por ejemplo, el apóstol Pablo, el uso del dones de lengua y de profecía en 1 Corintios 14, es muy clara. Y simplemente es esto. Entonces, yo creo que si alguien lee la Biblia con seriedad, tiene que respetar que estos son dones del Espíritu Santo. Ahora, si cree que alguien está en desorden, está falsificando el don, yo creo que eso no da para burlarse. A mí me parece que eso da para orar seriamente. A mí me parece que eso debe llevar a una actitud piadosa de pedir que realmente la iglesia del Señor sea edificada. ¿Ya? Yo pienso que hacer memes, hacer burlas, caricaturas de estos temas, no es bueno para nada lo es. Entonces, yo invito primero a leer, investigar. Mi posición es que estos dones están vigentes. Mi posición es que una persona que de verdad es cristiana puede tener estos dones. La posición es que debe ejercerse ese don y cualquier otro don conforme dice la Biblia. Ahora, siempre la falibilidad, siempre el errar lo vamos a tener no solamente con don de lengua, eso ocurre también con el don de enseñar. Eso ocurre también inclusive con ministrar con el don de misericordia. Los errores siempre van a estar, pero no es el Espíritu Santo que se equivoca. Es un tema más bien de nosotros en ese sentido. Entonces, debo admitir que muchas iglesias, no solo pentecostales, sino iglesias carismáticas, es decir, iglesias que vienen de un trasfondo protestante histórico, donde comienza a haber una apertura a dones, y también en tradiciones católico-romanas, debo admitir que sí ha habido desórdenes. Debo admitir que muchas veces predicadores y demás manipulan la gente. Debo admitir que mucha gente de esa trata de embaucar a la gente y ponen a la gente a hablar
una frase sin sentido que no es don del Espíritu Santo. Eso hay que admitirlo también. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Ahora, si supiera la gente que cuando Pablo dice examínenlo todo, retenga lo bueno, lo que inmediatamente anterior él viene hablando es de las profecías. Él dice, no menosprecien las profecías. O sea, viene hablando de manifestaciones del Espíritu Santo. Y él lo que dice es con la profecía, no la menosprecies, no te burles, dice, examínala toda y retén lo bueno. Entonces, esto es lo que yo animaría a los hermanos, que examinen, que examinen. Y si está cerca de un hermano, conoce un hermano que usted sabe que no tiene don y usted cree que no tiene el don, siéntelo con la escritura. Y realmente tener don de lengua no nos hace más cristianos que otros. Somos igual, no hay cristianos de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta categoría. Hay cristianos nacidos de nuevo, nada más. Eso es lo que podría decir, hermano Dani. Gracias, pastor. Sí, esto de las lenguas, los antipentecostales, por su mala a veces interpretación, porque los que hablan esto incluso son personas que no tienen estudios teológicos y simplemente les gusta en las redes, pues tener más view, generar ganancias a costa de los pentecostales, porque al poner un título que llama la atención y al hacer burla, lamentablemente hay una audiencia que les gusta esto y consume ese contenido, sí, lamentablemente, ¿no? Sensacionalismo, hermano Dani. Mira el desafío que le voy a hacer a muchas personas en este sentido. Mire, nadie sabe más de la resurrección de Cristo que Andrew Wright. Y no es pentecostal, pero habla en lenguas. Wow. Quiero que piensen eso aquellos que se creen, que piensan que hablar lengua es para ignorantes. Bueno, yo no soy bíblico, pero yo algo sé y yo hablo en lenguas. Entonces, no, pero hablar gente de ese nivel. Gordon Fee hablaba en lenguas. Wow. Entonces, mira, hay gente muy seria que habla en lengua. Mira, les voy a citar un contrarreformado, pero con una espiritualidad impresionante. John Piper, que es muy querido dentro del neocalvinismo. Es un continuista. No niega esto. El doctor Carson. Corson. Ese erudito que escribió el Nuevo Testamento, ese hombre cree en la continuidad de los dones. A mí me llamaba la atención que John MacArthur en su libro, y MacArthur no es un erudito, voy a decir esto con respeto, él no es un erudito, ni siquiera es doctor en teología. Él no es un erudito, es un hombre serio, muy investigador, con mucha visión de trabajo, un gran líder, un pastor impresionante, no lo puedo negar, le admiro muchas cosas. Y MacArthur se atreve a pedir en su libro que gente como el doctor Carson es... usted tiene el libro ahí atrás, hermano, exactamente detrás de la cabecita, ahí está el libro. Del Nuevo Testamento. Testamento está arriba, mire, ahí está arriba, mire su mano derecha, ese libro. Este es uno de los mejores que recomiendan. Lo escribe con Douglas Moon. Ese autor, T.A. Carson, cree en la vigencia de todos los dones, un erudito. Y MacArthur, erudito, dice a estos hermanos eruditos que no son pentecostales, pero creen en la vigencia del don de lengua, que tienen que corregir su posición, porque eso avala un movimiento falso. Eso es orgullo. Eso no es erudición. Eso no es erudición. Bueno, esas cositas quería yo decir. Interesante. Gracias. Hombre,
por tener este espacio con ustedes. Me encanta. No, gracias a usted, pastor, porque aprendemos Dani, bastante. corazón, al hermano Manuel, este ministro del Evangelio, gracias por lo que hace. Admiro Pensando en Lengua, tanto el libro como tu ministerio. En ese sentido, ¿verdad? Me encanta lo que hace. Y gracias de verdad, hermano Dani, por abrir estos espacios. Me siento feliz y gracias de verdad por la invitación. Espero haber aportado un poquito de lo que esperaban y bueno, y ya nos seguiremos viendo, Dios mediante. Así es, así es. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios bendiga su vida, su familia y su ministerio. Amén. Gracias, gracias. Señor. Que Manuel. conocerlo, hace rato teníamos una cita pendiente y bueno, aquí se dio y espero que sigamos juntos pensando en lengua, sigamos trabajando y aprendiendo el uno del otro, sobre todo más aprender de ustedes. Espero poder compartir más espacios y gracias por esta invitación aceptada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, a toda la audiencia que por favor tomen el curso con el pastor Manuel, que va a estar muy bueno. Empieza este mes. Introducción al Pentecostalismo es que se llama. Así es. Extraordinario. Tomen ese curso. Genial. Sé que va a estar bueno. Gracias, pastor. Bye. Bueno, bendiciones para todos. Gracias, pastor Manuel, pastor Marvin. Bendiciones.